Saludos equipo de la mesa, soy Pepe. Pues nada más para mostrarles mi presentación rapidito y pedirles si hubiera alguna mejora, todavía se pueden hacer. Y bueno, una disculpa que es el de antes. Pero bueno, si tienen tiempo, aquí se los paso. Yo lo principal que me gustaría hacer es describir como mi aprendizaje, mi entendimiento de lo que es CBX, que yo creo que este año me ha tocado por ser eh, el asistente eclesiástico, aprender mucho de como la complejidad de CBX y cómo son varias partes que tiene, que es un todo y sus partes muy interconectadas. Y yo creo que hablando con Tito, yo creo que el proceso de describir esto, yo creo que puede ser útil para, para todo CBX, especialmente ahora que vamos a hacer lecciones y bueno, para ver algunas conexiones, cuando menos, que puede ser que no se vean tan claras, y algunos aprendizajes que han salido de ahí. Me gustaría empezar con una historia de cómo ha sido para mí conocer CBX. Dicen que llegó un elefante a un pueblo de personas ciegas. Uno tocó un lado y sintió una serpiente, el otro tocó otro y pensó que era una alfombra, y el otro tocó otro y dijo, no, son pilares, lo que es nuevo. Y al final, pues todos tenían un poco de razón, pero también todos estaban un poco mal. Y yo creo que esa ha sido la experiencia de encontrar como las partes del CBX y luego irme dando cuenta, ah, mira, es que esto entra en contexto de esta otra cosa, ¿no? Y ir entendiendo pues cómo están las cosas conectadas. Eh, yo para el proceso de análisis utilicé una metodología que pues que yo conocía del mundo de antes de entrar a la compañía, del mundo de ingeniería, de la ciencia y de negocios, eh, de la consultoría empresarial. Es una metodología que ayuda a hacer un pensamiento sistémico como de la realidad. Y esto ayuda mucho para como análisis social, ayuda mucho para, al final, para hacer grandes discernimientos apostólicos. Cuando entendemos mejor la realidad compleja y sus interconexiones, pues tenemos mejor capacidad de tomar decisiones apostólicas. Y entonces esta metodología lo que nos ayuda es a ver el todo y sus partes interconectadas, y lo que logra muy bien es como ponerle nombre a los procesos y personas que componen CBX de una manera integrada, que no es como hay muchas otras como formas de ver un negocio que deshumanizan o que se enfocan en que si el proceso es para hacer dinero o esto, pero esta metodología es muy buena porque pone a la persona en el centro y a sus conexiones interpersonales y su conexión con la organización en la que se mueve, y sus procesos. Entonces, bueno, aquí hacia grandes rasgos lo que vemos es una imagen así muy fea que yo dibujé, pero parte de esto es que siempre es un borrador y te piden que nunca lo hagas como con formas geométricas muy bien hechas por computadora, para que no dé la impresión de que esto se terminó de aprender, sino que esto siempre estamos aprendiendo de la misma realidad, porque esto es algo que está vivo, CBX, y inclusive nada más el hecho de compartirlo, pues puede ser que ya empiece a cambiarlo, ¿no? Y entonces siempre estamos como adaptándonos a los cambios que estamos viviendo como CBX. Entonces es un borrador y por eso está así a mano y feo. Y bueno, podemos ver que lo central es como esa figura circular que tiene dentro cositas que tienen Qs, ¿no? Y yo creo que eso es como la idea central de lo que es EBAX, ¿no? Es como si fuera una célula, una parte viva que tiene varias partes que hacen diferentes procesos, ¿no? Entonces, las Qs son los procesos que, pues, por ejemplo, uno de ellos sería, una de las partes que hace CBX es las pequeñas comunidades, ¿no? Otra podría ser la asamblea, como aquí, y así hay varias.
Y podemos ver que hay como un proceso de entrada, una flechita, y un proceso de salida. Porque entra a CBX una persona y la idea es que el entrar ahí genera un proceso de transformación que después no es nada más para que se quede en CBX, sino para que salga de CBX en misión, ¿verdad? Y que transforme, después de haber sido transformado por CBX, que transforme su entorno. Entonces vamos a ver eso del entorno. La persona que entra a CBX pues, tiene un encuentro fundamental con Cristo, ¿no? Y puede ser por medio de retiros, ejercicios espirituales, por el colegio o colegios, ¿no? San Ignacio, puede ser María Reina, que, eh, que hasta ahora pues, no tenemos mucho ahí, pero está la apertura, ¿no? Parroquias jesuitas, universidades, etcétera. Entonces, ahí la idea es que en estos lugares se han encontrado con Cristo. Tal vez me falta ahí integrar que se encuentran con Cristo desde una invitación, una propuesta ignaciana, puede ser. Y luego, pero ese encuentro sucede en un contexto, y eso es la parte del lado derecho que tiene las líneas punteadas, y está el primer círculo de derecha a izquierda es como el IHS de los jesuitas, ¿no? CBX existe dentro del contexto de su colaboración con los jesuitas. Después hay otro medio ambiente en el que se encuentra, que es la iglesia, ¿no? La iglesia alrededor del mundo, ¿verdad? Otro medio ambiente es pues Puerto Rico mismo, su política, su vida, su cultura, todo quienes somos, y, y también pues el mundo, ¿no? Lo que está sucediendo en el mundo, somos personas que estamos en el mundo, ¿verdad? Que ahí es donde trabajamos, vivimos, existimos, y entonces todo eso es el contexto en el que se viven los retiros, en el que se vive el colegio, la parroquia, la universidad, y afecta, ¿no? Y para bien y para mal, y hay que, pues viene con mucha riqueza y también pues con cosas que hay que, este, a las que hay que predicarles, ¿no? En el centro, decíamos, está CBX con todas las actividades, y aunque tiene varias actividades que hacemos como CBX, hay, si podemos ver en la parte inferior, como en la frontera, ¿verdad? Pero es algo como que informa todo si viéramos como, podríamos decir como el líquido alrededor, pero que informa todas las actividades de CBX. Está el de AE y los ejercicios espirituales. El de AE sale de los ejercicios espirituales, eh, y se refiere al discernir, al enviar, acompañar y evaluar, como 4 cosas que se supone que estemos haciendo en CBX en todas como nuestras actividades, que siempre estamos discerniendo dónde está Dios, a qué nos está llamando, siempre estamos siendo enviados por Dios y por nuestra comunidad, a diferentes cosas internas, externas, misiones, y siempre estamos siendo acompañados por esta comunidad, y al final de todo lo que hacemos, pues la idea es que también haya una evaluación para que estemos siempre en mejora continua. Este es como el mensaje del examen, ¿no? Y bueno, entra la persona CBX, la idea es que a través de los ejercicios espirituales, el de A y todas estas actividades que tenemos aquí como Q, pues somos transformados en CBX, y que salimos otra vez ahí precisamente de donde existimos, en ese contexto, a transformar ya hablar de Dios como después de esa vivencia de ser transformados, y esa vivencia de CBX, ¿no? De los ejercicios espirituales de comunidad. Entonces regresamos, salimos a la compañía de Jesús, salimos a la iglesia, salimos a Puerto Rico, al mundo, a construir el reino en compañía de Jesús, ¿no? Y en nuestra comunidad.
todo el proceso de CBX, eh, eh, y cada una de esas Qs pues tiene como también un proceso aquí que tengo abajo, que se puede decir que es el proceso de evaluación más bien descrito, ¿no? En el caso de CBX sale esa flecha de la parte de arriba, eh, y entonces la mesa nacional, MSN, mesa nacional, eh, está siempre como que observando, porque cada una de las personas de la mesa pertenece a una de las comunidades, entonces parte de lo que ellos están haciendo es constantemente revisando cómo se está llevando pues la vida de CBX, y llevando eso al discernimiento, al acompañamiento. Y, y tiene pues como la E, son como parámetros de evaluación, cosas que está uno pensando, pues esto lo estamos viendo bien, cómo se puede mejorar. Y basado en las discusiones de cada vez que se reúne la mesa, pues salen ideas o acciones que la mesa propone para mejorar la vida de CBX, para mejorar cualquiera de las actividades. Entonces siempre el propósito de los miembros de la mesa es ayudar a que los miembros de CBX pues vivan ese proceso de transformación en comunidad, ¿no? De mejor manera. Entonces siempre es la idea de estar mejorándolo. Esas como parámetros de evaluación, eh, el proceso que estoy siguiendo siempre como nos invita a ponerlo en palabras. Yo creo que esto siempre se está haciendo en la mesa de manera más o menos consciente, ¿no? Entonces, se hacen preguntas como, por ejemplo, ¿se están cumpliendo los objetivos? O sea, se están reuniendo las personas, están participando en las actividades, ¿verdad? Van a la pequeña comunidad, van a la gran comunidad, están viviendo una vida de oración, todo eso, ¿no? Eh, como segunda pregunta sería, ¿estamos cumpliendo los objetivos con el mínimo de desperdicio en nuestros recursos, ¿no? Entonces, ¿qué recursos tenemos? Tiempo, personas, dinero. Entonces, ¿estamos usando esos dones de Dios bien? ¿Verdad? Estamos, por ejemplo, las reuniones están tardando demasiado, estamos perdiendo mucho tiempo, los retiros están demasiado extendidos, no se está usando bien el tiempo en los retiros, las personas, estamos usando demasiadas personas para organizar algo, tal vez, el dinero, lo estamos utilizando bien, bueno, todo eso. Eh, la segunda pregunta es, ¿se cumplen los objetivos a largo plazo? Y esta ha sido una de las grandes preguntas con las que pues la mesa me confrontó al principio de llegar, de decir como que este era un punto de reflexión, ¿no? Estamos cumpliendo los objetivos de modo que se estén logrando también a largo plazo. Y pues esto yo creo que fue lo que comenzó el, el empezar a ver el tema de la formación, la necesidad de la formación, pero al principio no se veía como eso. Al principio nada más veíamos, pues hay un problema que no tenemos muchas comunidades nuevas, y no ha habido muchos nuevos miembros, y pasamos por un proceso de ver pues qué ha pasado con los miembros que han llegado y por qué se han ido. Pero bueno, al final se están cumpliendo los objetivos a largo plazo. Esa fue una de las grandes preguntas, ¿no? Se están logrando los objetivos de modo que también después se sigan logrando, ¿no? Y por último, la última pregunta es si se están cumpliendo los objetivos de manera ética, o sea, es evangélica, ignaciana. No estamos, cuando nos juntamos, pues, puede ser que esté funcionando todo muy bien, pero si nos estamos gritando, pues ya no se está viviendo este punto, ¿no? Entonces, estamos viviendo en consolación. Yo creo que parte de la evaluación pues consiste en ver qué tal estuvo Dios aquí, si nos sentimos en consolación o en desolación en las formas, ¿no? Lo otro puede ser más de contenido, esto es más de formas, en nuestras interacciones, etcétera. Entonces, a grandes rasgos, eh, y hay algunas preguntas que hay que contestar, ¿no? Primero, ¿cuáles son los miembros que pueden ser parte de CBX?
pues bueno, son católicos y por eso pues hay mucha conexión con cosas católicas, ¿no? Pero hay católicos en todos lados. Eh, yo no sé si esto valdría la pena especificarlo, ¿no? Como católicos con una experiencia ignaciana, pero en realidad pues está abierto a cualquier católico. Pero entonces son católicos que se encuentran en diferentes lugares, eh, que puede ser un colegio, universitarios, adultos, tercera edad, ¿no? Segundo, ¿quiénes son los actores? ¿Quiénes son los que hacen que las cosas sucedan en CBX? Pues son los mismos miembros. Y los mismos miembros que de ahí salen los coordinadores, ¿no? Pero yo creo que esto es algo que pues importante empezar a ver. Nosotros somos aquí los que van a estar presentes en la asamblea, los que hacen que suceda CBX. Y sin nosotros no sucede. O sea que el decir yo quiero apoyar con mis dones una de las actividades de CBX o alguna parte, es un servicio muy grande porque es lo que permite que CBX continúe. Y si nadie se apunta, pues no sigue CBX. Entonces, los que hacen que las cosas sucedan, los actores, somos nosotros mismos, los miembros. Habrá otras instituciones donde viene alguien de fuera y hace algunas de las cosas, pero aquí pues somos nosotros. Eh, el proceso de transformación, ¿cuál es? Que sucede dentro de CBX. Eso responde a tres preguntas: ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y por qué? Yo creo que esto, pues me falta a mí utilizar documentos de CBX para ponerle mejores palabras, pero a grandes rasgos, mi respuesta yo creo que, empezando por la última pregunta, el por qué, ¿no? El por qué yo creo que es como una respuesta de gran amor que hemos recibido de Dios y que hemos vivido como un llamado a colaborar con Él bajo su bandera, ¿no? Al final, lo que nos inspira a estar en CBX es el gran amor de Dios, su llamado y ese llamado que nos llama a colaborar con Él, ¿no? Y bueno, ¿qué hace CBX? Yo creo que, y aquí incluye lo que hacemos en CBX, ¿no? Pero, ¿qué hace CBX que nos transforma? Bueno, pues los miembros de CBX viven en, decíamos, en discernimiento, envío, acompañamiento y evaluación, en comunidad, animados por los ejercicios espirituales y la espiritualidad ignaciana, de modo que son transformados por Dios y transforman su entorno. ¿Cómo lo viven? Pues esto se vive por medio de las actividades específicas que es CBX. Aquí tengo Q1 a Q9 que más adelante las describimos. O sea, Q son las actividades como ir a la reunión de pequeña comunidad o estar aquí en la reunión grande de asamblea. ¿Quiénes toman las decisiones en CBX? Pues la toma de decisiones se da en la mesa nacional y el Executive Committee, el comité ejecutivo mundial, ¿no? Al final estos se describen como los que tienen la capacidad de decir se apaga el sistema, no hay más CBX, o hacer cambios grandes, o hacer cambios de dirección. Pues estos son las personas en la mesa. Entonces, una persona que sirve en la mesa, pues por estar ahí, por tener su perspectiva, pues colabora con Dios para ayudar a la transformación de sus miembros y a ver temas de dirección y hacer ese discernimiento que sale de su pequeña comunidad, ¿no? También. La perspectiva, siempre es importante que yo estoy describiendo esto desde una perspectiva, ¿no? Y que esto, como decir, esto es mi forma de verlo. De hecho, yo les invito a que todo lo que yo estoy diciendo, ustedes piensen alguna forma de mejorarlo, algo que, y si pueden anotar y me lo dicen, me lo mandan, yo se los agradezco mucho, ¿eh? Porque esto es algo que tiene la perspectiva de haber hablado yo y Tito en diciembre 18, o sea que
En un año puede ser que yo lo vea diferente y usted me puede ayudar a mejorarlo, ¿no? Pero después está, ¿y cuál es el medio ambiente? Pues ya hablábamos, el mundo, Puerto Rico, la iglesia y los jesuitas. Finalmente, poniendo como todo junto, eh, y especificando las actividades de CBX, decíamos que entramos de estos diferentes lugares y las actividades que se viven en CBX es Q0, le puse como el vivir la experiencia de precomunidad, que, que esto, pues hasta ahora, una de las cosas que nos dimos cuenta es que no está bien formalizado. La forma en que se estaba intentando adquirir nuevos miembros o que entraran nuevos miembros era que vivieran una experiencia dentro de las comunidades que ya existían, y eso a veces pues no funcionaba porque ya la comunidad tiene una vida pues muy rica y la persona yo creo que a veces no se sentía conectada o por diferentes motivos lo que yo escuchamos fue que pues no estaba funcionando. Entonces, pero pues la idea es que haya una precomunidad y que esa precomunidad se forme juntos y que ellos pues continúen una vida de CBX, ¿no? De ahí se pasa a Q1. Ahí yo creo que eh, las flechas todavía me falta ver qué va primero que qué, aunque en CBX todo está muy interconectado. Eh, pero yo creo que el primer espacio donde se vive CBX es en las pequeñas comunidades, Q1 al lado superior izquierdo, en pequeñas comunidades ahí es donde se discierne, se envía, se acompaña, se evalúa y, y, y se viven inclusive los ejercicios. Después, ¿qué otra actividad se ve que hay? Pues asambleas, conversatorios, eucaristías, todo lo que tiene que ver con cosas de nivel CBX Puerto Rico, ¿no? Después, ¿qué hay? Pues hay actividades que son de ejercicios espirituales. El año anterior tuvimos ejercicios espirituales en Barranquitas, tuvimos en Mayagüez, tuvimos en Ponce. eh, de Barranquitas y Mayagüez fue fue como el mismo retiro, el de Ponce fue diferente y, y puede ser que lo repitamos. Y entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos ejercicios espirituales? Eso ha sido algo que me han pedido que clarifiquemos, porque no todos los retiros son ejercicios espirituales y, y no todos los ejercicios espirituales son iguales. Entonces, hay tres tipos, cuando menos, que San Ignacio parecía identificar cuando él hablaba de ejercicios espirituales. Él y Polanco, los primeros compañeros. Esto se puede ver en las constituciones y en algunas cartas. Lo utilizaban con cierta fluidez, pero como que siempre se referían a algo de estas tres. Ejercicio espiritual es como un, un espacio de aprender a orar. Entonces se daba como un taller de oración donde se aprende pues, pues diferentes formas de orar. O sea, Ignacio tiene el examen, la meditación, la contemplación, orar con el Padre Nuestro, con los mandamientos, orar respirando y creo que hay una forma más de orar, hay diferentes formas. Entonces se puede dar un taller de oración y esos serían ejercicios espirituales, que se podrían llamar tal vez ejercicios espirituales de aprender a orar o eso. Después hay otro tipo de ejercicios espirituales que es compartir la primera semana de los ejercicios, que es el amor de Dios y que soy un pecador amado y ver mis pecados también y quitarme esos apegos desordenados. Eso cuando se dan ejercicios y pueden ser ejercicios de primera semana. Y luego él tenía los ejercicios completos, que ya ahí pues se le da las 4 semanas y esos pueden ser eh, en 30 días, pueden ser más alargados, como la anotación 19, que sería ejercicios completos en la vida diaria, y hay adaptaciones, ¿no? Lo que yo he tratado de estar haciendo
durante estos retiros que hemos tenido ha sido pues ejercicios espirituales donde eh, estamos viendo la primera y segunda semana, pensando que ya pues varias gente hubiera tenido experiencia de ejercicios de primera semana y de oración, y también mezclando un poquito de la oración ignaciana. Entonces es algo, una modificación eh, eh, específica para CBX, pensando que, pues, que ya hay un recorrido para no estar repitiendo siempre la primera semana, ¿no? O ejercicios de oración. Eh, Otra actividad pues, que pensamos como que los miembros de CBX tienen es su vida de oración personal y vida sacramental. Cada uno lo tiene y pueden hacerlo como comunidad, pero al final es algo como que parte de la vida de CBX incluye que hay una oración personal de la cual hablar en las pequeñas comunidades, ¿no? También que hay una formación continua, que la persona pues esté eh, pues, conociendo mejor su fe. Eh, También está la posibilidad de acompañamiento espiritual. Yo creo que esa es una de las recomendaciones de CBX para cada uno, que aprovechen de esa riqueza. Y que si alguien necesita, por cierto, yo estoy disponible. Y también estamos con fraternización, o sea, habrá actividades que son nada más de conocernos, de generar esa confianza. Todo eso desemboca en una mejor experiencia de acompañarnos, de vivir el DAE y los ejercicios, ¿no? Y al final, pues, también hay una experiencia de misión, o sea, que nos llama a salir de CBX, a hablar de Dios, a hacer luz en el mundo y a llegar a esos contextos de los que también salimos, ¿no? Que son los jesuitas, la iglesia, Puerto Rico y el mundo. Así que ese es a grandes rasgos la presentación y, y bueno, a mí me gustaría pues ahí dejar un espacio para preguntas, algunas cuestiones de cosas que vienen desde mi perspectiva, desde mi como asistente eclesiástico. Estamos a punto estamos planeando ya el siguiente retiro. El siguiente retiro no lo voy a dar yo necesariamente, hay posibilidades de invitar a gente que viene de fuera, una persona que se llama Carabia, y, y entonces eso le voy a dar más detalles ahí a la gente. Y, y, y nada, también tenemos la posibilidad de hacer el retiro que tuvimos en Ponce, pues tenerlo en otro lado, lo podremos también tener en Mayagüez, eh, que fue nuevamente cosas de oración, segunda semana, y utilizando algunas de las contemplaciones específicas, muy específicas de San Ignacio, para conectarnos con lo que San Ignacio trata de comunicar en los ejercicios. Pues bueno, esto pues es como el borrador, que me gustaría abrir a preguntas y a ver qué mejoras hay y cómo mejor entender CBX. Pero bueno, pues un gusto. Que Dios los bendiga.